vamos a empezar a ver ya lo que es la probabilidad. Entonces vamos a ver la probabilidad de un suceso, la probabilidad de que un suceso ocurra. Bien, vamos a dar una definición de probabilidad, una definición matemática de probabilidad. Y vamos a suponer para eso que tenemos una ruleta con los números del 1 al 5. Nos pueden salir los números del 1 al 5 cuando nosotros movemos la ruleta. Pero en nuestra ruleta no quiere decir que haya la misma probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Por ejemplo, a lo mejor es más probable que, es decir, cuando yo tiro es más probable que salga el 3 o que salga el 4. Es decir, no vamos a considerar que sea una ruleta en la que los 5 números son igual de probables. Entonces, en ese caso, ¿cómo calcularíamos o cómo definimos la probabilidad? Bueno, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a suponer que un suceso A es sacar el 2. ¿Vale? El suceso A es sacar un 2. ¿Cómo yo voy a calcular la probabilidad? Pues empiezo a tirar la ruleta una vez, la tiro una vez y apunto el resultado. Tiro otra vez y apunto el resultado. Y lo hago así muchísimas veces. Lo tengo que hacer muchas veces, ¿vale? Si no conozco cómo es la ruleta. Entonces, cuando yo la haya tirado, pues por ejemplo en un experimento aquí abajo, hemos puesto 2000 veces, imaginaros que A ha salido 386 veces. Entonces yo diré que la probabilidad de que salga A, es decir, de que salga 2, ¿vale? Hemos dicho aquí arriba que ocurre A cuando sale el 2, la probabilidad, fijaros, la calculo como el número de veces que ha ocurrido A dividido por el número de veces que hemos hecho el experimento. Es decir, si ha salido A 386 veces y hemos hecho el experimento 2000 veces, pues yo divido 386 entre 2000 y me da 0,193. Entonces, esa es la probabilidad de que salga A. Si yo el experimento, en vez de hacerlo 2000 veces, lo hago 10.000, entonces me va a salir un número distinto de veces el suceso A, es decir, el 2, el número 2. Y este número se supone que cuantas más veces lo haga el experimento, más fiable va a ser. ¿Vale? A lo mejor lo hago 10.000 veces y me sale 0,195. ¿Vale? Entonces es más fiable cuantas más veces yo lo haga. Pero si yo no conozco la ruleta y quiero determinar la probabilidad de que salga un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 1, tengo que hacer este experimento. ¿Vale? Es decir, tirar muchas veces y ver cuántas veces sale el número 2 o el número 1, ¿vale? Y así asignar una probabilidad. Bien, ¿qué ocurre si yo conozco o si yo sé que el experimento que voy a hacer es de tal manera que todos los sucesos elementales, lo que antes era el 1, salir en la ruleta 1, 2, 3, 4, 5, si todo, imaginaros que yo sé que la ruleta es perfecta. Yo no me hace falta hacer el experimento de lanzarla, yo sé de antemano que es perfecta. Entonces, en ese caso puedo aplicar la regla de Laplace, porque en ese caso yo pienso que los sucesos elementales, es decir, sacar un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5, son todos igual de probables, es decir, equiprobables. Si pienso que la ruleta es perfecta y que son todos equiprobables, entonces la regla de Laplace, sin hacer el experimento, como lo he hecho antes, me dice que la probabilidad de A, por ejemplo, de sacar un 2 o de sacar un 3, es igual al número de casos favorables dividido por el número de casos posibles. Por ejemplo, en la ruleta, ¿cuántos casos favorables hay? Imaginaros que A es sacar un 3. ¿Cuántos 3 hay en la ruleta? Solo uno. ¿Cuántos números posibles hay? 5, del 1 al 5.
Por tanto, la probabilidad de sacar un 3 sería, en este caso, 1, un caso, dividido entre 5. ¿Vale? Esa sería la probabilidad 1 partido 5, o bien un quinto, o bien 0,2. Eso sería la probabilidad. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, en el que podemos aplicar la regla de Plaza. Tenemos un dado con los números del 1 al 6. Vamos a suponer que ese dado es perfecto. Es perfecto. Es decir, que es igual de probable que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Entonces, si el suceso A es sacar un 4 y los 6 números son igual de probables, ¿cómo calculo la probabilidad del suceso A? Pues número de casos favorables, es decir, ¿cuántos 4 tiene el dado? Solo uno. Pues 1, un 4, dividido entre el número de casos posibles. ¿Cuántos tiene? 6, porque tiene 6 números. Tiene 6 caras el cubo, el dado, 6 caras, por tanto, son 6 números. Entonces, la probabilidad es un sexto, o 0,16 periódico. Pero claro, la misma probabilidad tendría entonces sacar un 3, también un sexto. Sacar un 5, también un sexto. Sacar un 6, también un sexto. Es decir, cada número del dado, cuando nosotros tiramos un dado, la probabilidad de sacar un número es de 1 entre 6, un sexto. Eso es la regla de Laplace. Entonces, si sabemos que todos los casos son igualmente probables, entonces aplicamos la regla de Laplace, no hace falta hacer el experimento. Yo aquí, para saber que la probabilidad de sacar un 4 es un sexto, no he hecho ningún experimento. En cambio, si yo creo que el dado no es un dado perfecto, o si la ruleta no es perfecta, pues entonces para calcular las probabilidades tengo que hacer el experimento cuantas más veces mejor y iré escribiendo las probabilidades, como arriba. No puedo usar en ese caso la regla de Laplace. Bien. Reglas, propiedades de la probabilidad. Bueno, aquí tenemos las propiedades que se derivan de la definición de probabilidad. La primera de todas. La probabilidad de un suceso está entre 0 y 1. ¿Vale? Aquí lo escribimos en forma matemática. Probabilidad de A, un suceso A cualquiera de un experimento, está entre 0 y 1. ¿Qué significa 0? Imposible que ocurra. ¿Qué significa 1? Seguro que ocurre. Acordaros que la probabilidad máxima era la del espacio muestral. Era la probabilidad máxima. Bien. Si la probabilidad, tenemos que la probabilidad del suceso imposible, como dice su propia, suceso imposible, por tanto, la probabilidad es 0. La probabilidad del suceso seguro, es decir, del espacio muestral E, es 1. Por ejemplo, en un dado, el espacio muestral, acordaros que era el suceso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso va a salir seguro. Si yo tiro el dado, me va a salir uno de esos 6 números. Entonces la probabilidad es 1. Algunas veces estas probabilidades se dan en tanto por ciento, es decir, este 1 sería el 100%. Y el 0 sería 0%. O sea, en ese caso, si lo ponemos en porcentaje, la probabilidad estaría, en vez de entre 0 y 1, estaría entre 0% y 100%. Muchas veces nosotros decimos, hay una probabilidad de un 25% de que ocurra, o de un 58%. Y muchas veces la lluvia, muchas veces nos dicen, mañana hay una probabilidad del 40% de que llueva, o del 80%. ¿Vale? Eso sería una probabilidad, del 80% sería una probabilidad de 0,8. Bien, segunda propiedad. La suma de la probabilidad de todos los sucesos elementales es 1. Entonces, si yo sumo la probabilidad de que me salga un 1 en el dado, más la probabilidad de que me salga un 2, más la probabilidad de que me salga un 3, así hasta la probabilidad de que salga un 6, es decir, todos los sucesos elementales, pues al final la probabilidad es del 100%, es decir, 1. ¿Vale? Eso es lo que me dice la segunda propiedad. Tercera propiedad. La probabilidad de la unión de sucesos viene dada por esta fórmula.
Fijaros, la probabilidad de A unión B, luego vamos a ver un ejemplo, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí os pongo un ejemplo. Imaginaros que A en un dado del 1 al 6 es, por ejemplo, sacar un 1 o sacar un 3. Y que B, el suceso B es sacar, por ejemplo, 1, 2, 5. Entonces, si yo saco un 1, se cumple el suceso A y se cumple el suceso B. Si saco un 3, se cumple A, pero no se cumple B. Si saco un 2, se cumple B, pero no se cumple A. Si saco un 5, se cumple B, pero no A. Si saco un 4, no se cumple ninguno. Y si saco un 6, tampoco. Entonces, según la fórmula esta, primero, ¿quién es A unión B? A unión B, acordaros que era juntarlos todos. 1, 2, 3, 5. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? Me dice la fórmula. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Quién es A? 1, 3. ¿Cuál es la probabilidad de A? Como hay dos casos, 2 de 6 que tiene el dado, la regla de Laplace me dice que es 2 de 6. Más la probabilidad de B. La probabilidad de B, como hay tres casos, 3 de 6. Menos la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la intersección? La unión es esa, pero ¿cuál es la intersección? Acordaros que la intersección son los elementos comunes. La intersección de A y B, pues solo el 1 es el elemento común. ¿Cuál es, por tanto, la probabilidad de la intersección? Si solo tiene un caso, pues 1 de 6. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el número 1? Pues hay una probabilidad entre 6, porque solo hay un 1, pero hay 6 números. Entonces la probabilidad de A unión B es 2 más 3, 5, menos 1, 4, 4 de 6. Esta fracción se puede simplificar, 2 tercios, se puede poner en número, decimal, 0,6 periódico, etc. ¿Vale? Que equivale a un 66% de probabilidad. Esta es una manera. Otra manera sería decir, bueno, pues si A unión B tiene 1, 2, 3, 4 elementos, 4 sucesos elementales de 6 que puede haber en total que tiene el espacio muestral, pues sería 4 partido 6. 4 partido 6, es decir, esto. 4 partido 6. ¿Vale? Pero esta regla existe porque algunas veces es más complicado. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre si A y B, dice aquí, si A y B son incompatibles? Fijaros, si A y B son incompatibles, entonces la intersección, la definición de dos sucesos incompatibles es cuando la intersección es conjunto vacío, es nada, no hay elementos, no tienen elementos comunes. Imaginaros que A fuera sacar un 1 o un 2 y B fuera sacar un 5 o un 6. Eso no tiene elementos en común. Por lo tanto, la intersección es 0, es el conjunto vacío. Pero hemos dicho aquí arriba, ¿cuál es la probabilidad del conjunto vacío? La probabilidad es 0. Por tanto, ¿cómo se me queda la fórmula? Si la probabilidad de esto es 0, la fórmula se me queda probabilidad de A más probabilidad de B, ¿vale? Que es lo que hemos puesto aquí abajo. Entonces, es la suma de probabilidades cuando la intersección de A y B, la intersección, ese conjunto vacío, son incompatibles. Claro, siguiendo esta regla, fijaros que podemos hacer lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? Nosotros hemos dicho aquí la probabilidad de 1 o 3 es 2 casos entre 6. Bueno, pues se puede sacar de otra manera. Se puede decir, ¿cuál es la probabilidad de 1 o 3? Regla de Laplace nos dice 2 de 6. Pero, si queremos usar esto, diríamos,
es la probabilidad de lo siguiente. Esto es lo mismo que 1 unión 3. ¿Vale? Es decir, el 1, 3 es el 1 unión con el 3. Y esto me dice la regla de aquí abajo que si son incompatibles, sí son incompatibles porque no tienen elementos comunes. El 1 y el 3 pues no son comunes. Es igual la probabilidad de uno más la probabilidad de otro. Es decir, probabilidad del suceso 1 más la probabilidad del suceso 2. ¿Y cuál es la probabilidad del suceso 1? Pues 1 de 6, me dice la regla de Laplace. ¿Y cuál es la del 2? Pues 1 de 6, me dice la regla de Laplace. Total, 2 sextos o 1/3. ¿Vale? Eso sería aplicar esta regla. Bien, consecuencia de esta regla, esta última, la suma de las probabilidades de un suceso A y su contrario es probabilidad de A. Imaginaros que B es el contrario de A. Probabilidad de A más el contrario de B. Como A y su contrario, la intersección, el conjunto vacío, son incompatibles, pues entonces es igual probabilidad de A unión A contrario. Probabilidad de A unión A contrario. Pero A unión A contrario es todo el espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral hemos dicho arriba que es 1. Bueno, pues estas son las propiedades, ¿vale? Que no son muy complicadas, especialmente la 1, la probabilidad de un suceso está entre 0 y 1, ¿vale? La probabilidad del suceso imposible es 0, la probabilidad del suceso seguro es 1, la suma de las probabilidades de todos los sucesos es 1, etc. No es muy complicada. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Lanzamos un dado y apuntamos el resultado. Calcula la probabilidad de los sucesos. Bien, vamos a suponer un dado que es perfecto, que tienes un dado normal, que tiene 6 caras, los números del 1 al 6 y que es perfecto. Entonces, apartado A. Si A es sacar un 3, ¿cuál es la probabilidad de A? Bueno, vamos a escribir lo siguiente. A es sacar un 3. Entonces, la probabilidad de A, regla de Laplace, ¿qué me dice? Pues, ¿cuántos 3 hay en el dado? 1. ¿De cuántos números? De 6. Por un sexto. Igual a, bueno, si es fracción lo podemos dejar en fracción. 0,16 periódico. Bueno, lo ponemos por hacer una idea. Esto es de un 16%, ¿no? La probabilidad. B, sacar un 6. Pues algo parecido. ¿Por qué? Pues porque sacar un 6 en un dado, sacar un 6 es lo mismo de probable que sacar un 3 o cualquier número. ¿Cuántos 6 hay en el dado? 1. ¿Cuántos números hay? 6. Pues lo mismo, 0,16. Apartado B. Ahora el suceso A es el 1 y el 3. El suceso A ahora es distinto del anterior. Sacar un 1 o un 3. ¿Cuál es la probabilidad? Pues lo puedo hacer de dos maneras, como hemos hecho antes. Probabilidad de A. Lo puedo hacer de dos maneras. Manera rápida y fácil. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos números 1 y 3 hay en el dado? 2. Casos favorables, regla de Laplace. Dividido por casos posibles, que son 6. 2 sextos o un tercio o 0,33. 3, un 33%. ¿Vale? La otra manera es más larga, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que hemos desarrollado antes. La probabilidad de A de sacar un 1 y un 3 es igual a la probabilidad
de 1 unión 3, y esto es igual a la probabilidad de sacar un 1 más la probabilidad de sacar un 3, que es 1 de 6 más 1 de 6, que es 2 de 6, o un tercio, etcétera, ¿vale? O 0,3. ¿Vale? Si podemos usar la regla de Laplace, pues lo hacemos rápido como arriba. 2 casos de 6, pues 2 sextos. ¿Vale? Siempre que podamos usamos la regla de Laplace. C. Sacar el suceso A es sacar par. Pues sacar par en un dado son los números 2, 4, 6. ¿Cuál es la probabilidad del suceso A? Pues la probabilidad es, hay 3 casos favorables entre 6 posibles, pues 3 sextos, o un medio, o 0,5, o 50%. Suceso B, sacar menor de 4. Menor de 4 son los números 1, 2, 3. La probabilidad del suceso B, que es sacar menor de 4, de nuevo, 1, 2, 3 casos favorables, dividido por 6 casos posibles, regla de Laplace, medio, 0,5, un 50%. Y por último dice A, probabilidad de A unión B. Bueno, aquí vamos a usar la regla que hemos visto, que dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. La probabilidad de A ya lo tengo, 0,5. La de B ya lo tengo, 0,5. La de A intersección B, vamos a calcularlo. ¿Quién es A intersección B primero? Números comunes entre A y B. Pues comunes solo está el 2. Por tanto, la probabilidad de A intersección B es igual a un caso favorable, solo hay un 2, de 6 casos posibles. Total, que esto es probabilidad de A. En vez de poner 0,5 voy a poner esto que me interesa ahora. Lo voy a poner así. ¿Por qué? 3 sextos. Porque aquí tengo denominador 6. Entonces, 3 sextos más probabilidad de B, otros 3 sextos, menos probabilidad de la intersección, un sexto. Tengo 3 y 3, 6, menos 1, 5. 5 sextos. Si quiero ponerlo en decimal, pues en ese caso sería 0,83 333, lo que es un 83,3%. ¿Vale? En porcentaje sería un 83,3% de la probabilidad de la unión. ¿Vale? De la unión. Si no usamos esta regla, ¿cómo lo podemos hacer también? Bueno, pues directamente, como este es A y este es B, tendríamos A unión B, ¿quién es? Acordaros, unos y otros, es decir, el 1, 2, el 3, el 4 y el 6. Regla de Laplace que me diría que la probabilidad de A unión B es igual. Casos favorables, 5. Casos posibles, 6. ¿Vale? Que es el resultado de arriba. 0,83.